Ahora le cedo la palabra al doctor Demetrio, quien brevemente recogerá algunas ideas importantes del día de ayer. Hola, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y yo, digamos que estorbaré lo menos que se pueda, nada más para recordarles que lo que nos presentó ayer el doctor Villacañas fue primero el esquema de lo que nos irá presentando a lo largo de estos días, y sobre todo desarrollamos el primer punto que tenía que ver con esta idea de la modernidad como época definitiva, ¿no? Como esta época que supone un conflicto para el cual no tiene soluciones, y nos centramos en esta distinción muy iluminadora a propósito de la mirada activa y la mirada pasiva, ¿no? Después de eso pasamos al segundo punto, en donde nos empezó a mostrar la periodización que propone para la modernidad, y más o menos, digamos, un poco carrereados al final, nos fue mostrando esa periodización, y entonces le cederé la palabra a él para que retome lo que considere pertinente para echar a andar la sesión de hoy. Gracias, Demetrio, muchísimas gracias por la asistencia. Amigas, amigos, me interesa efectivamente retomar algo del segundo punto de la periodización de la modernidad, porque esto nos va a permitir introducirnos en el núcleo importante de la temática de hoy, que es la exposición del tercer punto dedicado a la teoría de la modernidad de Max Weber. Me gustaría comenzar planteando que comprender, bueno, obviamente, ante todo, que Max Weber para ustedes, para la Academia Mexicana, es verdaderamente un autor muy central, ¿no? Con lo que, desde cierto punto de vista, puede casi parecer un atrevimiento por mi parte venir a exponer esta teoría, ¿no? Villegas, por ejemplo, ¿no? Es un científico de primer orden que nos ha iluminado con una serie de trabajos, sobre todo con un volumen monumental, ¿no? De la Guerra de los 100 años de la sociología. Permitidme, desde cierto punto de vista, ¿no? Que no lo hago por presunción, sino por el reconocimiento de la extraordinaria riqueza del pensamiento weberiano. Es muy complicado comprender bien a Weber. Es muy difícil decir, ya hemos agarrado realmente lo que Weber quiere decir, ¿no? Weber es un talento filosófico de primer orden, porque constituye una enmienda a la totalidad del planteamiento básico de Hegel, del planteamiento básico de Marx y del planteamiento básico de Nietzsche. O sea, Weber hay que relacionarlo con estos tres pensadores, y él es muy consciente de que está respondiendo a estos tres pensadores. Y está respondiendo inicialmente a Hegel, porque nos muestra que no hay posibilidad de hacer una fenomenología del espíritu como la hegeliana. Esto es, no existe la posibilidad de establecer una forma de relato histórico que implique algo así como el desarrollo evolutivo de un logos, de un espíritu unitario y absoluto que estuviera en condiciones de organizar el despliegue mental de la humanidad. Weber es un autor que, en el buen sentido aristotélico, podría decir que la ratio se dice de muchas maneras. Igual que el ser se dice de muchas maneras, la ratio se dice de muchas maneras, pero ninguna
de esas maneras de la ratio es absoluta. Esto creo que es muy importante identificarlo, porque no hay manera de establecer un único relato, como hace Hegel en las lecciones de filosofía de la historia, o en los epígrafes finales de las Grundlinien, de los lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho, de hacer un relato que unifique la historia de la humanidad. Y por supuesto, Weber es un autor que no ha olvidado nada de la historia de la humanidad, pero ha mostrado que no se puede hacer un único relato con las diversas formas de comprensión de la racionalidad. Las formas de comprensión de la racionalidad están sobredeterminadas por las grandes religiones mundiales. Y entre las grandes religiones mundiales no se puede hacer un único relato que unifique las grandes religiones mundiales. Podríamos decir que en el fondo Weber cree que no hay ninguna teoría absoluta de la razón, porque siempre, previa a la razón, hay algo que es la condición de posibilidad de la razón. No hay razón que no tenga bases irracionales. Esto es verdad, lo dijo mucho tiempo antes Anselmo de Canterbury, ¿no? Credo ut intelligere. No hay una inteligencia, no hay una racionalidad que se funda a sí misma. Hay siempre antes una irratio, algo que no es racional, pero que está permitiendo que se despliegue la racionalidad. Por eso, la gran obra de Max Weber es los ensayos de sociología de la religión, donde se muestra la pluralidad de ratios sobredeterminadas, todas y cada una de ellas, por un elemento religioso que inevitablemente se tiene que dar por supuesto, y que él mismo, ese elemento religioso mismo, no puede disolverse en un fundamento racional último. Por supuesto, ese elemento religioso puede, a la luz de la ratio que él mismo genera, puede reflexionarse, puede renovarse, puede racionalizarse, pero el motivo básico no puede hacerlo. Y el motivo básico es, para Weber, el hecho de que no puede haber orden humano, sin algún tipo de motivación religiosa. Esto es, la religión es para Weber la forma en que los seres humanos se ordenan de manera integral. Y se ordenan de manera integral porque es la única forma de interpretar el sufrimiento. El ser humano necesita orden porque sufre. Y la única manera de encarar el sufrimiento es tener algún tipo de motivo de esta índole. De tal modo que, según sea el sufrimiento, según sea la forma en que identificamos el sufrimiento, según sea la forma en que lo queremos ordenar, así saldrán las grandes religiones mundiales, que son formas fenomenológicamente inevitables de enfrentarse al sufrimiento, cada una de ellas con sus estructuras hermenéuticas, con sus motivaciones, con su orden, este es el punto, con su orden de la vida cotidiana. Y por eso es tan importante la determinación entre la religión y la economía, porque la religión, en la medida en que determina la vida cotidiana, tiene que atender a las formas en que la vida cotidiana se resuelve, que son económicas. En este sentido, Weber no está haciendo una interpretación de lo específico de Occidente cuando está organizando el argumento de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. De la misma manera que
el hinduismo ha generado una ética económica, que el confucianismo ha generado una ética económica, que el islam ha generado una ética económica, también el cristianismo ha generado una ética económica. Esto no es una peculiaridad. Lo peculiar de lo que ha sucedido en Occidente, esto es, lo peculiar de lo que ha sucedido con el cristianismo, es que ha generado una ética económica universal. Esto es, lo propio de Occidente, para Weber, no es nada que tenga que ver con las estructuras culturales provinciales europeas, que como cualquier otra cultura es provincial. Como provincial es el budismo, como provincial es el islam. Lo específico de Occidente es que ha sido capaz, usando herramientas que son provinciales, de producir un fenómeno que es universal. Y esto no tiene nada que ver con el eurocentrismo, porque para Weber esta producción universal no es gloriosa, precisamente. No es algo de lo que podamos sentirnos completamente satisfechos y superiores. Por el contrario, lo que ha producido Occidente de forma universal es capitalismo. Y esto tiene consecuencias tremendas para la humanidad completa. Y esto es, en cierto modo, lo que caracteriza, para Weber, la constelación moderna. La formación de la constelación moderna. Esta época de la Reforma tiene que ver con que ahí, por supuesto, se están poniendo en marcha toda una serie de elementos que son específicamente provinciales, pero que tienen como resultado algo que nunca jamás fue la aspiración de los actores. Este punto es muy importante. Los actores no querían producir el capitalismo. Los actores querían producir su salvación, es otra cosa. Producen el capitalismo y aquí tenemos el momento más crucial de la modernidad, porque es el momento en que los efectos de la acción humana más se alejan de las motivaciones profundas de la acción humana. Este es el punto. Lo imprevisible de la acción humana reside, algo que se conoce fundamentalmente en la modernidad, reside en que motivaciones específicamente religiosas, motivaciones de índole en el sentido no racionales, ¿no? Motivaciones que son que forman parte, ¿no?, de una comprensión que no se puede explicar adicionalmente, porque no se puede explicar bajo ningún concepto por qué yo soy un elegido. Esto no hay ningún argumento racional que nos permita asomarnos a esta comprensión de las cosas. Esta motivación que es específicamente religiosa y de una religiosidad, podemos decir que específicamente irracional, ha generado el proceso de racionalización occidental, de naturaleza mundial, ¿no? Esto es lo que a Weber le impacta realmente. Porque si nos damos cuenta, la comprensión que tienen los reformados de la elección es una comprensión específica e internamente irracional. La elección es un acto metafísico, divino, pronunciado antes de la creación del mundo, sin ningún tipo de justificación respecto de las diferencias internas
¿A los seres humanos elegidos o a los condenados? Entonces, desde el punto de vista estrictamente humano, no hay ninguna diferencia entre un condenado y un salvado. De tal manera que el salvado no puede aludir a que tiene algún tipo de mérito, algún tipo de característica, algún tipo de diferencia, ninguna. Lo único diferente es que sobre él ha recaído el decreto metafísico anterior a la creación del mundo de su elección. Esto no se puede racionalizar de ninguna manera. Y sin embargo, en atención, desde el convencimiento de esta autocomprensión como elegido, sin ningún tipo de racionalidad, se genera lo que llamamos la racionalidad occidental, capaz de imponerse en el mundo entero. De tal manera que Weber puede decir que el capitalismo tiene sus orígenes en la ética protestante, pero es una planta que crece en cualquier sitio. Ya no necesita nada de esa premisa religiosa para crecer. A partir de ese momento puede seguir en pie desde una percepción exclusivamente mimética. Esto es, sabiendo lo que hay que hacer, sin que tenga nada que ver con la motivación originaria. Por eso Weber dice que los puritanos se pusieron el manto del trabajo profesional que se podían haber quitado si hubieran querido, pero nosotros no nos lo podemos quitar. Lo que fue la respuesta a un sentimiento que podía identificarse como una libertad de responder realmente a mi condición de elegido, ahora se nos impone como una obligación sin tener nada que ver con que al responder a esa obligación nos consideremos o no elegidos. ¿Quién se considera elegido por estar trabajando 9 horas en una fábrica? ¿Quién se puede considerar elegido por eso? En los miles de millones de seres humanos que están metidos dentro del proceso productivo capitalista. Y sin embargo, se nos impone como una obligación de la que no podemos desprendernos. Por lo tanto, hay que tener mucha atención en relación con Weber. Cuando Weber dice, yo no estoy valorando, lo que realmente nos quiere decir es que su proceso, lo que él está organizando como argumento, es algo que tiene que ver, ¿no?, con lo que podríamos llamar una construcción fenomenológica de tipos, ¿no? Algo que no hace de él nunca un historiador en el sentido expreso del término, pero sí que está en condiciones de identificar algunos rasgos esenciales que han tenido que ver en la historia. En este sentido, él afirma de un modo muy reducido, que la única posibilidad de tener una explicación causal adecuada del capitalismo es la ética protestante. Pero eso no quiere decir en absoluto que la ética protestante sea la causa necesaria y suficiente del capitalismo. Cuando Weber habla de una causación adecuada, quiere decir que está circunscribiendo de manera muy estrecha el campo de la causalidad. Quiere decir que hay solo un detalle que fue y Weber usaba mucho estas metáforas químicas, que fue el detonante, que fue el
que produce, el desencadenante, el que produce una reacción química. Esto en términos estrictamente químicos se llama este elemento químico que no entra en la reacción, pero que pone toda la reacción en marcha. Catalizador, un catalizador, ¿no? Un catalizador. Ahora, ¿por qué fue esto así? O sea, ¿dónde está el punto de partida de este catalizador, ¿no? Que es en el que quiero poner la atención, porque me lleva a la cuestión de la necesidad de superar la reforma radical inicial, la necesidad de superar la reforma ministerial inicial. Llamo reforma radical, para entendernos de forma clara, a la que producen los anabaptistas, ¿no? Los anabaptistas emergen directamente de Lutero, obviamente, emergen del espíritu apocalíptico de Lutero. Pero sabemos muy bien que los anabaptistas se consideran que no hay ya diferencia entre la iglesia militante, esta iglesia histórica, propia de la ciudad de la tierra, y la ciudad de Dios, ¿no? O sea que esta diferencia entre una iglesia que está todavía en el orden de la tierra y de la historia y la iglesia final, la Jerusalén celestial, esta diferencia ya se ha consumado, ¿no? Desde este punto de vista podemos darnos cuenta hasta qué punto los anabaptistas son aquellos contra los que Agustín defiende la diferencia entre la iglesia militante y la iglesia histórica, la iglesia institucional en el mundo y la iglesia ciudad de Dios, ¿no? Esto implica la emergencia de un espíritu apocalíptico radical. Ya estamos en la iglesia de los santos, por lo tanto implica lo que Max Weber llama el acosmismo radical. Esto es, no hay ningún orden temporal legítimo frente a una iglesia que ya se autocomprende como la iglesia de los santos, ¿no? El orden político tiene que desaparecer, las instituciones de toda índole tienen que desaparecer, y esto es lo que genera esta reforma radical que incendia realmente a Alemania en una guerra espantosa. Ante eso, tanto Lutero como finalmente Melanchthon, que es para mí es decisivo para la reforma alemana, Melanchthon incorpora de manera inmediata la necesidad de institución, ¿no? Una institución para la que el espíritu apocalíptico no tenía ningún tipo de sensibilidad. La consecuencia es la inevitabilidad de las universidades, la inevitabilidad de una estructura que se parece como dos gotas de agua a la estructura sacerdotal y que está en condiciones de disciplinar de algún modo, mediante los topoi de la retórica, ¿no? el gran libro de Melanchthon, está en condiciones de disciplinar la interpretación de la Biblia. Y esto es lo que caracteriza fundamentalmente la Reforma luterana. La Reforma luterana, a partir de Melanchthon, organiza ya una estructura de disminución, tanto como sea posible, de la Reforma respecto de la Iglesia católica. Melanchthon aspira fundamentalmente a decir, bueno, hay toda una serie de adiaforá, de cosas indiferentes, ¿no?, que no definen la estructura de la fe. Y desde este punto de vista, los primeros ensayos de Trento son ensayos que tienden a disminuir, con Tarini, con el cardenal inglés, el tío de Enrique VIII, ahora no recuerdo el nombre, con toda una serie de elementos
teológicos muy fuertes que se mantenían en la catolicidad, están intentando un Trento que signifique la posibilidad de un reencuentro de las dos interpretaciones del cristianismo, lo cual lleva a una reforma que podemos llamar que identifica inmediatamente las tradiciones con las que quiere mantenerse viva. Esta no es la segunda reforma. La segunda reforma es la que procede de Calvino. Y la segunda reforma calvinista tiene un ethos fundamental. Un ethos fundamental. Mientras que Lutero ha pactado con los señores laicos, ha pactado con las estructuras mundanas, Calvino trae un segundo espíritu a la reforma que consiste en, dice Weber, la destrucción de todo espíritu tradicional. Mientras que Lutero, Melanchthon pacta con la tradición, Calvino rompe completamente con la tradición. O sea, esto implica, por supuesto, una ruptura con la tradición eclesiástica y, por supuesto, con la tradición laica. Esto se olvida en muchas ocasiones, pero Calvino lleva prácticamente al borde de la guerra civil a Ginebra justamente para eliminar el partido aristocrático, a los que expurga, exilia y en algunos momentos claramente ejecuta. Por supuesto, esto tiene que ver con su hostilidad radical a la estructura imperial, ¿no? Ginebra es parte del territorio imperial y mantiene su independencia justamente por la denuncia de todos los órdenes aristocráticos como tales, ¿no? Podemos decir que si hay un lugar en el que la reforma abre el camino a la estructura de la burguesía, es en el calvinismo. El luteranismo pacta con los señores feudales, pacta con, y de hecho refuerza a los señores feudales porque les ofrece mediante la secularización las tierras de los monasterios y de los obispados. Por lo tanto, refuerza la administración civil. Calvino no. Calvino rompe con las estructuras aristocráticas allí donde éstas existen, ¿no? Y esto, evidentemente, impone una nueva comprensión de las cosas. En esa comprensión de las cosas es donde adquiere una relevancia extraordinaria el espíritu de la profesión, la beruf, el trabajo. Porque el trabajo es exactamente aquello que no se puede integrar en el ethos aristocrático. Si hay algo que caracteriza a todas las aristocracias europeas es, y sobre todo las aristocracias hidalgas españolas, es el trabajo está vetado al aristócrata. Por lo tanto, aquí Calvino es radical. El trabajo es el reconocimiento preciso de la igualdad humana. Ahora, este punto me parece que es el relevante en esta cuestión. ¿Cómo podemos justificar el trabajo como manifestación estrictamente mundana, de tal manera que sea compatible en sus efectos con la motivación de la salvación, ¿no? Esto genera un problema importante, porque si nos damos cuenta, sería muy fácil argumentar que el trabajo para Calvino es el equivalente a las tesis
propia del monacato. Acordaos San Antonio, ¿no?, cuando se va a los desiertos de Tebas, según cuenta, creo que es San Anastasio, ¿no?, cuenta la vida de San Antonio, que efectivamente es una vida entregada al trabajo, ¿no? Una vida que no para de ejercer el trabajo de la cestería, por ejemplo, ¿no?, en los cañaverales de al lado del Nilo, de al lado de las aguas, ¿no?, surge este cáñamo, y con esto el trabajo ascético no para de realizar cestos, realizar ese tipo de cosas que hacen, ¿no?, los esclavos. Y cuando en el pequeño lugar donde San Antonio tiene toda la ascética, ya está lleno de cestos, le prende fuego para volver a hacerlo. El trabajo acá no está dirigido a la producción de riqueza, está dirigido a las tesis. Pero las tesis no tiene como efecto la producción de riqueza. El trabajo sí. ¿Cómo aceptamos el fruto de las tesis, que es el trabajo y que es la riqueza, sin que la riqueza ponga en tela de juicio la aspiración cristiana de salvación, que es ser elegido en el más allá, no en el más acá, en el más allá? Esto genera un problema específico para este cristianismo. Y por supuesto, la solución que ven de manera inmediata es que el fruto del trabajo no se emplee de forma hedonista. Esto es, que la riqueza no sea el camino para la entrega al mundo. Pero entonces, ¿qué hacemos con la riqueza? ¿Le prendemos fuego como San Antonio? La solución a este problema, que es un problema en cierto modo paulino, ¿no? A los que os cojan los 10 del final, comportaos como si, ¿no? El que esté casado que se comporte como si, o el que sea esclavo que se comporte como si. O sea, el problema es cómo nos comportamos cuando somos ricos, si lo único que nos motiva para las tesis es separarnos del mundo y ser salvados, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene dos formas de racionalización. Dos formas de racionalización. Esto es, la racionalización no está en el origen. La racionalización está en la manera en que atendemos a contradicciones que emergen de nuestra motivación principal, que, por supuesto, nunca está sometida a racionalización ulterior, ¿no? Son dos formas de racionalización. Primera, decir que, en el fondo, cuando trabajamos, cuando mantenemos esta relación mundana, ¿no?, que es el trabajo, ejercemos la caridad. O sea, el trabajo es la manera real de ejercer la caridad. Por eso es una ascesis religiosamente coherente, ¿no? ¿Por qué ejercemos la caridad? Porque nutrimos al prójimo de bienes. Que no lo hacemos por nosotros se muestra en que nosotros nos mantenemos en las tesis, no los disfrutamos, los ponemos a disposición del público en el mercado. O sea, el mercado es el lugar donde mi trabajo sirve al otro, porque colma una necesidad del otro.
Y por lo tanto el vínculo por debajo del mercado es la atención a las necesidades de los otros. ¿Y por qué esto es caridad? Porque, y esta es la doctrina común a Lutero y a Calvino, porque es la necesidad lo que lleva a facilitar el pecado. Si tienes hambre, pecarás. Si no tienes reconocimiento, lo buscarás. Cualquier necesidad que no esté resuelta implica inevitablemente, dice Calvino, una intensificación del deseo que llevará directamente a la violación de la ley, ¿no? Dice Calvino, no hay nada más seguro para disminuir el deseo que se tenga la certeza de que se va a satisfacer. Por lo tanto, si nosotros orientamos la producción acordaos Marx, orientamos la producción a la satisfacción de necesidades del prójimo, hacemos un acto de caridad porque de este modo evadimos toda tentación del prójimo de intensificar su deseo y por lo tanto de violar la ley. Si el prójimo sabe que todos estamos trabajando para cumplir sus necesidades, estará tranquilo en la medida en que haya reciprocidad. El que no trabaje, que no coma, obviamente. Pero hay un dous des que en el fondo, y esto es el punto en el que quiero insistir, permite la regeneración de la ética urbana. Porque en el fondo la reforma no es sino una renovación de la ética urbana, del dous des, de la comunidad urbana. La reforma es, en este sentido, una intensificación de la vida de la ciudad, ¿no? Esta es la primera racionalización. Por lo tanto, todo tiene que orientarse a la satisfacción de necesidades humanas. Esto, como es obvio, rompe toda la ética aristocrática. Porque el aristócrata busca la distinción, busca el lujo, busca todo lo que tiene que ver con el gasto suntuario, busca todo lo que no es necesario. El trabajo y el trabajo orientado a la resolución de necesidades es lo único que permite una coherencia con la caridad. Segunda racionalización, que es todavía más importante que la primera. ¿Cómo demuestro que en verdad mi trabajo es útil? ¿Y cómo demuestro que a pesar de la utilidad que produzco, fijaos que aquí está todo el esquema liberal, está aquí in nuce, ¿no? ¿Cómo demuestro que todo este trabajo está orientado al prójimo y que, en cierto modo, yo sigo manteniéndome asceta a pesar de la producción de riqueza? De una manera muy sencilla. Invirtiendo todo lo que gane en la propia mejora del trabajo, en la propia mejora de la producción. En esta recursividad, ¿no? En esta recursividad que hace que todo lo que yo pueda ganar no lo empleo al modo aristocrático, ¿no? Para distinguirme, no lo empleo al modo aristocrático para bienes suntuarios, para el consumo, sino que lo empleo para reinvertirlo. Y en esa reinversión demuestro que el dinero está sometido a un régimen ascético, porque no lo uso para mí. Esto es muy relevante que cuando los primeros lectores españoles de Max Weber, que tienen lugar en los años 20, más o menos, y el más
el más inicial de todos ellos, que es Ramiro de Maeztu, su problema sea este, ¿no? ¿Cómo cambiamos el sentido del dinero en las poblaciones españolas? Y escribe un librito que se llama El sentido reverencial del dinero, 1923, en el que dice, bueno, es verdad, Max Weber tiene razón en muchas cosas, pero no hay ningún problema teológico para que un católico no esté en condiciones de imitar todo el proceso de acumulación capitalista si cambia su percepción del dinero. Si la percepción del dinero deja de ser el medio de consumo para convertirse en un sentido reverencial. Esto es, en algo que se tiene que reconocer como su valor generativo de producción de dinero. El dinero que produce dinero, acordaos, el gran momento del Capital de Marx, mercancía, dinero, todo este circuito es el circuito de la acumulación. La acumulación, esto es, que el dinero sirva a la producción de dinero mediante la reinversión continua, es la segunda racionalización que introduce el calvinismo para decir que nuestro trabajo no está al servicio del hedonismo. Y esto, fijaos, esto es lo que permite diferenciar entre el núcleo irracional del calvinismo y la capacidad racionalizadora del calvinismo, ¿no? Que es lo que a Weber le asombra de todo esto, ¿no? Y es lo que le da al calvinismo esta dimensión, dice Weber, ¿no? que es en cierto modo una dimensión alucinatoria, ¿no? En la medida en que el héroe calvinista está incorporado a una especie de pulsión activista continua de obediencia a un mandamiento, ¿no? que se le impone de manera freudiana como compulsiva y que le entrega una acción sin límites, permanente, pero recursiva. Esto es, el héroe calvinista no es uno de estos ángeles kafkianos, ¿no? del castillo, ¿no? que son activistas, pero que en el fondo son unas manazas, no hacen nada derecha, son compulsivos, pero en el fondo incapaces de reflexión. No, son héroes compulsivos, reflexivos. ¿Por qué? Porque tienen que racionalizar su conducta para la mayor producción de dinero posible, para la mayor capacidad acumulativa posible. Y por eso Weber le dice a Marx, usted se ha equivocado a la hora de describir la acumulación originaria. La acumulación originaria, capítulo 25-26 de Marx, del Capital, consiste en que la acumulación originaria se hace mediante el robo, la utilización del poder político, la utilización del poder judicial, influencia de todo tipo, violencia, rapiña, hurto, etcétera, etcétera. Por eso dice Marx que la acumulación originaria tiene mucho que ver con la colonización, ¿no? Pero por muy afán de rapiña, por muy afán de ventaja, por muy afán de expropiación que tuvieran los encomenderos, no forman el capital. Claro que el colonialismo forma parte de este afán, el colonialismo inicial forma parte de este afán desmesurado de avaricia y de conquista y de ventaja y de prestigio y de dignidad, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero con eso no se configura la acumulación originaria, porque ninguna de esas acumulaciones, fruto del botín, fruto de la ventaja, fruto de la violencia, está en condiciones de reinvertirse racionalmente para generar más dinero. En este sentido, creo que Weber es muy claro. La acumulación originaria implica una racionalización.
Y eso es el capitalismo moderno. Todos los pueblos han conocido el afán de dinero, el afán de acumulación de bienes, de prestigio. Todos han conocido este tipo de avaricia. Pero solo los calvinistas la han mediado por la voluntad de racionalización. Y la han mediado por esa voluntad de racionalización, porque esa voluntad de racionalización estaba sobredeterminada por motivos religiosos, que en sí mismos nunca fueron racionalizados. Ahora, Weber, en mi humildísima opinión, la verdad, se equivoca en un punto. Se equivoca en un punto que me parece crucial para entender esta cuestión, ¿no? Y Weber dice que en el fondo ese afán de racionalización, en último extremo, estaba impuesto por la angustia. Algún día alguien tendrá que hacer un estudio real de la comparación de Weber con Freud, ¿no? Esto, a los jóvenes deberían estar interesados en esto. Porque lo que Weber dice es que este intenso afán de racionalización, que implica esta pulsionalidad del trabajo metódico, en el que, acordaos, Franklin, ¿no? En el que un minuto que pierdas no es un minuto que pierdas, es el minuto, lo que pierdes en eso es un minuto y todo lo que habría ganado si ese minuto no lo hubieras perdido a lo largo de toda tu vida posterior. O sea, cuando pierdes un momento, no pierdes solo el momento, pierdes todo lo que eso produciría de haberlo aprovechado a lo largo de toda tu vida. O sea, estamos hablando realmente de una locura. Y Weber lo dice, ¿no? Desde el punto de vista freudiano, esto es un asunto que se mueve entre la psicosis y la neurosis, ¿no? Por eso Freud descubre el elemento religioso de la compulsión, ¿no? El ritual de compulsión como un ritual que en cierto modo es lo que responde a profundos problemas religiosos. Pero lo que dice Weber es que en realidad esta compulsión de racionalización era una voluntad de aseguramiento. Y esa voluntad de aseguramiento era necesaria porque, dada la irracionalidad absoluta del decreto de elección, era imposible que el fiel no tuviera serias dudas, serias inquietudes, serias inseguridades acerca de si verdaderamente sería o no sería un elegido. Y por lo tanto, la única manera de lograr, dice Weber, la certitudo salutis, la certeza de la salvación, era verificar que su trabajo era realmente exitoso y por lo tanto generaba una extraordinaria atención angustiada para producir un éxito que verificara que realmente soy un elegido. Dado que el acto de la elección es un acto metafísico, no hay ningún estado de cosas mundano que realmente demuestre que yo soy el elegido. Y por lo tanto el impulso de verificar que soy un elegido tenía que llevarse hasta el final de mis días. O sea, estamos aquí hablando, en este sentido, de una angustia que no puede resolverse en la vida y que solo, como San Antonio, alejaba las tentaciones, solamente puede calmarse mediante la comprobación permanente que mi trabajo es eficaz. Y esto, obviamente, solo puede realizarse mostrando que mi trabajo produce capital, produce dinero.
Weber es muy consciente de que esta angustia del elegido, no es una angustia originaria. Él lo sabe. En realidad, Weber, que lo ha leído, Weber, que en el fondo está haciendo todos estos análisis en último extremo, porque tiene que explicarse de dónde procede su pulsionalidad al trabajo. O sea, cuando Weber analiza a los puritanos, en cierto modo se está autoanalizando de dónde viene que yo haya perdido la salud con un trabajo intelectual infatigable, incansable. O sea, Weber, como sabéis, entra en un colapso psíquico justamente porque su trabajo intelectual lo destruye. ¿Y qué tiene que ver con su trabajo intelectual? Está caracterizado, esto se ve en algunos libros, ¿no? Mitzman, porque en el momento crucial de su crisis cogía un libro, y se desvanecía. Con el peso de un solo libro se caía en redondo en el suelo, ¿no? Estamos hablando de... y es verdad, en cierto modo, que el mayor orgullo de Weber es haberse curado de su psicosis, que era una psicosis, de un insomnio terrible, permanente, de años, ¿no? Por la mala conciencia de que mientras duerme no puede estar trabajando, ¿no? Que esto es una cosa... Su orgullo era haberse curado de esta psicosis, a diferencia de Nietzsche. O sea, Nietzsche, en un momento muy despiadado de Weber, dice que Nietzsche es un pequeño diablo, porque no ha sabido curarse de su propia locura, ¿no? Mientras que él ha sabido curarse de esa propia locura, ¿no? Jasper decía que la mayor contribución de Max Weber a la ciencia, eran sus informes psiquiátricos. Los propios informes psiquiátricos de Weber, ¿no? Por eso Weber despreciaba a Freud, ¿no? Diciendo, bueno, este es un aficionado al lado de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? ¿Cómo serían esos informes psiquiátricos que cuando Hitler sube al poder, Jasper y la señora Marianne Weber, presidenta de las mujeres feministas de Alemania, debo decirlo, la esposa de Weber, presidenta de la Sociedad de Mujeres Feministas Alemana, ¿cómo serían esos informes que cuando Hitler sube al poder, Marianne y Jasper lo queman inmediatamente, lo queman todo, para que Hitler no pueda decir que el liberal de Max Weber, en el fondo, compartía la cultura degenerada, ¿no?, en la que estaba Alemania hundida, ¿no?, en esa época. Acordaos, arte degenerado, cultura degenerada, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto viene al cuento de que, en el fondo, Weber conocía demasiado bien la institución cristiana de Calvino para darse cuenta que Calvino había dicho de forma continua: uno no puede tener la más mínima duda de que es elegido. No te preguntes eso. Eso es tabú. No, es un síntoma de no ser elegido el preguntarte si eres un elegido. Por lo tanto, nada de angustia respecto de esto, ¿no? ¿Cuándo, dice Weber, cuándo emerge la angustia? Por eso Weber no dice electos protestante o electos calvinista, no, es electos puritano. ¿Cuándo emerge la angustia? Por eso es tan importante este punto tercero, la formación sectaria, el principio de tolerancia. Vamos a ver, la clave de toda esta historia es que
Calvino no tiene tanto una doctrina de la elección personal, sino una doctrina de la elección general. Lo que Calvino defiende es que una iglesia sostenida sobre la lectura de la palabra y que esté en condiciones de romper con todas las tradiciones aristocráticas, es una iglesia de los elegidos. No son los elegidos los que forman la iglesia, sino que la iglesia bien constituida define a los elegidos. Es la comunidad como tal. Por lo tanto, no tiene mucho sentido preguntarte en medio de una comunidad que está homogéneamente organizada si eres elegido o no. Lo que brilla cuando brilla en esta convergencia tan específica de mímesis, en cierto modo, ¿no? Entre Ad Maiorem Gloriam Dei de Ignacio de Loyola y Ad Maiorem Gloriam Dei de los calvinistas, lo que brilla ahí es la ciudad, no el elegido como persona, es la propia ciudad, porque la propia ciudad es la que hereda el atributo eclesiástico. Calvino es un hombre de iglesia, no es un hombre de secta. Es un hombre de iglesia en la medida en que tiene otra forma de comprender la iglesia, en la medida en que no quiere unas estructuras jerarquizadas, aristocráticas, sino unas estructuras horizontales, unión de ciudades, para entendernos, federación de ciudades, cada una de las cuales tiene su propia iglesia comunitaria, ¿no? Esta es la teoría específica. ¿Por qué? Porque Calvino, en último extremo, es la manifestación última de Joaquín de Fiore de la Iglesia del Espíritu. Esto es, de la iglesia en la que las entidades independientes dotadas de su propio espíritu se federan, se unen, ¿no? Pero la secta es otra cosa. La secta significa una destrucción muy importante del espíritu reformado, porque pierde podemos decir, ese seguro de la elección comunitaria, de la elección eclesial. Y a partir de ese momento son los seres humanos, individuales, de uno en uno, los que se tienen que entender como elegidos. Y esto es una cosa completamente diversa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los elegidos tienen que reconocerse entre ellos, generando lo que podemos llamar una corporación de competencia. Esto es, ¿cómo estoy en condiciones de acreditarme como elegido frente a otros que también se quieren acreditar como elegidos? La única manera que tengo es demostrar ante los otros hasta dónde puedo llegar, hasta dónde soy capaz de llegar. Este es el estilo del puritano, ¿no? El puritano, ¿qué hace? Se acredita respecto a aquel con el que ha entrado en una congregación de mutua elección, que es elegido porque está en condiciones de llevar las cosas al extremo absoluto. Y ser reconocido por los otros, que también quieren llevar las cosas al extremo absoluto, ser reconocido como un par, como uno de los míos, ¿no? De este modo, ya no estamos tanto hablando de una teoría comunitaria, que fue muy fuerte en el calvinismo originario, en el que el trabajo, en cierto modo, se organiza bajo la racionalización de la caridad para resolver las necesidades de los demás. Ya estamos en una huida hacia adelante por la acreditación como elegido respecto de los demás. Y esto no tanto
no tanto porque de esa manera tengo la certeza de la salvación o la certeza de que efectivamente en ese acto misterioso, mágico, metafísico de Dios he sido nombrado elegido, sino porque acredito que lo soy. Esto es, porque es la única consecuencia necesaria del hecho de serlo. Lo que Weber está equivocado en este sentido porque cree que la racionalización de los sectarios es la manera en que verifican y diluyen su angustia. Pero no es así. Es la manera en que acreditan que efectivamente lo son. El punto de partida es este momento que no puede ser sometido en modo alguno a duda, ni puede ser sometido en modo alguno a cuestionamiento, sino que se da por hecho a priori, como si pudiéramos decirlo en términos kantianos, como un carácter nouménico, ¿no? Como algo que está ahí más allá de todo fenómeno, pero que existe y produce consecuencias. Y esto es lo que acaba haciendo del capitalismo algo que no tiene jamás en cuenta las consecuencias. Mientras teníamos comunidad urbana, había consecuencias. Nuestro trabajo permitía la satisfacción de necesidades. Si había un motín, porque había muchas necesidades, nos dábamos cuenta inmediatamente de que no habíamos realizado el trabajo. Era muy fácil desde el punto de vista comunitario saber la existencia de pobres, la existencia de necesitados y desde ese punto de vista la reorientación del trabajo. Pero cuando en el fondo estamos en una competencia entre elegidos, una competencia justamente para acreditarnos que en tanto que elegidos asumimos la ascesis en su punto de vista más extremo, ya no tenemos por qué mirar las consecuencias mundanas. Podríamos decir desde este punto de vista que la reforma se estrecha de una manera increíble, porque lo que hay detrás del espíritu del trabajo, lo que hay detrás del espíritu ascético, es ciertamente un interés por el mundo. Weber lo dice. Y ese interés por el mundo procede claramente del Viejo Testamento, porque el ser humano tiene una misión que debe cumplir en el mundo. Y la misión que debe cumplir en el mundo es hacer que brille en el mundo la gloria de Dios. Yo me intereso por el mundo porque tengo que conocerlo para lograr este fin. Ese interés por el mundo es una misión como tal, ¿no? Esto es la modernidad, en la vertiente católica o en la vertiente reformada. Pero cuando solo estoy preocupado por demostrar que soy un elegido y cuando lo único que me interesa es el decreto metafísico de la elección, el mundo me importa un rábano. Las consecuencias de mi acción en el mundo no verifican en modo alguno mi carácter elegido, sino que únicamente estoy interesado en la elección. Y esto transforma completamente todo lo que es el movimiento reformado. Y a partir de acá, el centro no es la comunidad, sino el singular. Y entonces resulta muy fácil dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es, claro, el que se da en una situación muy peculiar en Norteamérica, o se da en las colonias del norte,
o se da en una situación muy peculiar en los arrabales de las ciudades inglesas o en los lugares que no tienen ninguna tradición, ¿no? Como Liverpool o como Manchester, ¿no? Que son barrizales, hasta que se instalan allí una secta y empiezan a acreditarse recíprocamente en la competencia. Entonces, es fácil el tránsito desde una elección metafísica que se canaliza por una competencia extrema de sectarios a una competencia extrema que utiliza los productos objetivos que ya se han producido por parte de los puritanos para generar una elección o una distinción extrema. No sé si me explico, ¿no? O sea, tú partes del a priori de ser un elegido y te enrolas en un proceso productivo, compulsivo, permanente. Pero cuando ya has producido objetos, materialidad, fábrica, entonces ya no tienes por qué partir de la premisa religiosa de que eres un elegido. Te incorporas a una competencia extrema que ya está habilitada por los propios frutos del trabajo como forma de distinguirte. Y lo que inicialmente, esto es relevante, lo que inicialmente, en tanto que elegido, generaba una indistinción entre todos los seres humanos, puesto que lo único relevante es ser elegido, no, pero como nunca lo sabes, nunca se manifiesta en la realidad, se genera una indistinción material entre todos los seres humanos, ¿no? Cuando esto se transforma en una competencia por parte de los sectarios y cuando ya hay primeros frutos objetivos como fábricas, realidades, talleres, en los que esa competencia se materializa, acabas obteniendo la única posibilidad y el único método de diferenciarte aquí, no en el decreto horrible, sino aquí, a través de la competencia. No es que la competencia sea el resultado de la elección, es que ahora la competencia es el medio de la elección. Pero, ¿de qué elección estamos hablando aquí? Ahora. Ya no estamos hablando de elección en el sentido metafísico del término, sino que estamos hablando ahora en la elección, en la capacidad que tenemos de usar los medios materiales, el capitalismo, que usaron aquellos por motivo religioso y que ahora nosotros lo usamos por motivo de diferenciación interna entre los seres humanos. Y lo que había parecido al principio un elemento antiaristocrático que impedía las diferencias mundanas entre los seres humanos, acaba generando a través de la competencia un elemento de diferenciación entre los seres humanos, la formación de una aristocracia nueva, que se va a fundamentar, claro, no en un decreto horrible de un dios ignoto y ascomditus, sino que se va a fundamentar en el saber mismo usar las herramientas que ofrece el capitalismo para competir mejor. De decreto horribilis metafísico, ahora establecemos la legitimidad de las diferencias por saber competir, por la capacidad de competir mejor sobre los entornos materiales que ya están al alcance de la mano de cualquiera. Y, por lo tanto, traducimos el decreto de elección
en el decreto darwinista, de mejor capacidad de competir, en una segunda naturaleza, en una objetividad social que ha sido producida por motivos religiosos, pero que para el sectario ha dejado de ser mirada desde el punto de vista de las consecuencias. Eso desarticula realmente la sociedad a través de la competencia. O sea, exactamente el mismo procedimiento que se había puesto en marcha para atender las necesidades del prójimo y que tenía una justificación en último extremo de la caridad, se convierte ahora en una forma de vida que divide, que diferencia, que separa. Y qué mal da que esto sea, acordado Ciudadano Kane, ¿no?, para producir permanentemente nuevo capital o no. Si lo único que hay aquí en consideración es, más allá de toda otra forma de racionalización con los motivos religiosos originarios, es el sentido específico de tu propio narcisismo. Desde este punto de vista, el ser humano que irrumpe con toda claridad en la modernidad buscando una estructura que pudiéramos llamar de construcción comunitaria, acaba perdiendo todo pie comunitario, generando un individualismo extremo, deportivo, dice Weber, porque en último extremo lo que ahora sostiene esa competencia no es sino exactamente esto, un deporte. Un deporte por batir récord, esto es, por ver quién llega al primer $1.000.000 más joven, ¿no? Porque de esa manera nos distinguimos, de esa manera mostramos nuestra mayor capacidad adaptativa al objeto, a la objetividad material del capitalismo. De ahí a estos superhombres que vemos todos los días, que carecen completamente de todo sentido social y que van diciendo de una manera completamente despiadada que el peor sentimiento en el ser humano es la empatía, va solamente un paso. Y, por supuesto, la pérdida de interés por el mundo, al haber elevado a interés absoluto tu propia capacidad de distinguirte, es el fundamento de una forma de comprensión de la salvación completamente gnóstica, completamente ajena a todo sentido mundano y a todo sentido del reconocimiento recíproco de la igualdad de los seres humanos. Y Weber es consciente de que esto es lo que ha pasado, con un agravante, que por eso me parece tan importante, ¿no?, que esto es, en términos freudianos, una acción inconsciente. Durante el periodo que va de 1648, acordaos, momento del final de la Revolución Inglesa, cuando Cromwell, el 48 todavía vive Cromwell, ¿no? Y en el 48 sucede algo muy importante, ¿no? Pero una vez que acaba la Revolución Inglesa, se restaura la monarquía de los Estuardo, y una vez que acaba la guerra de los 30 años, con la paz de Westfalia, el crecimiento de esto que hemos llamado el capitalismo sectario es un crecimiento que está fuera de los radares de la historia. O sea, no. Cuando hacemos la historia de lo que pasa de 1648 a 1789, no percibimos lo que están haciendo los Emmys en Pensilvania, no percibimos lo que están haciendo los cuáqueros, no percibimos lo que están haciendo los puritanos de todas las sectas
Solo en Inglaterra, 1648, 300. O sea, no estamos hablando... Esto está debajo de los radares de la historia, porque los radares de la historia se centran en el gran Congreso de Münster, el gran Congreso de Westfalia, o se centra en la decapitación de Carlos I. No. Esto es una acción que está entregada a su propio destino de una forma completamente inconsciente. Esto no hay un proyecto, no hay una voluntad, ¿no? Es más, hay algo así como todavía un germen que se hace presente en Estados Unidos de un modo tan tardío, ¿no?, como ese momento, que es un momento glorioso desde cierto punto de vista, hay que reconocerlo, le entusiasmó hasta José Martí, o sea que no estamos hablando de cualquiera. El momento en que Abraham Lincoln tiene que hacer su currículum vitae la primera vez que se presenta como congresista, ¿no? Y Abraham Lincoln escribe 5 líneas que además no es elegido, escribe 5 líneas en el periódico, donde dice: yo soy uno de esos que descienden de los que huyeron de la doble tiranía del trono y del altar, ¿no? Dice Abraham Lincoln. Estos que huían de la doble tiranía del trono y el altar son los que huyen de la reposición de los Estuardo después de Cromwell, ¿no? O los que huyen como hugonotes después de la anulación del Edicto de Nantes en 1688, etcétera, ¿no? Esto es, son gente verdaderamente proscrita, gente que tiene que marchar al exilio de un modo completamente ajeno al poder estatal y, por supuesto, a una comprensión eclesiástica de las cosas. Y que tienen como orgullo generar una riqueza que no está atravesada por el Estado, que no está atravesada por los sentimientos, de nuevo, aristocráticos, de los grandes centros de poder en los que fijamos la atención en esta época. Los grandes centros de poder, por supuesto, nos perturban en la perspectiva, porque esto fue creciendo más allá de toda observación. Tanto es así que, aunque esto creció al margen de la observación de la historia, no creció al margen de la observación de los centros de poder. Y este es el punto fundamental. Porque esa producción de riqueza que empezaron a realizar los puritanos al margen de colonizados todavía, ¿no? Sin poder político real, sí fue vista por los centros de poder, desde siempre. Esto es una de las cosas más interesantes de la historia europea, ¿no? O de la historia, podemos decir, atlántica, porque en el fondo... Y es que allí donde había un centro de poder, sí se quería atraer de algún modo a gente que estuviera en condiciones de lograr ese tipo de cosas, ese tipo de riqueza, ese tipo de racionalidad, ese tipo de subjetividad, porque le ayudaba al poder. Fijaos, un elemento, la burocracia moderna, por ejemplo, ¿no? Bueno, por supuesto esto para un español es como hablar de Marte, porque en España nunca ha habido una burocracia moderna, realmente, no ha habido nada que tenga que ver con una burocracia racional, ¿no? Pero, ¿quiénes son los portadores de la burocracia racional? Son los calvinistas. ¿Y a dónde van? Van a Suecia, van a Dinamarca, van a Prusia. ¿Por qué van allá? Porque, naturalmente, son estados que tienen noblezas extraordinariamente fuertes y quieren construir algo capaz de oponerse a esas noblezas. ¿Mediante qué? Mediante una serie de funcionarios que sine ire et studio, funcionarios de una extrema racionalización, de un extremo puritanismo, por supuesto no infectados
por la infección universal de la administración de todos los tiempos y de todos los sitios, que es la corrupción, están en condiciones de hacer un reino pobre como las ratas y organizar un fisco bien establecido, ¿no? O sea, si vamos a la historia de la administración europea se ha forjado en los países con emigrantes, hugonotes, exiliados, expulsados, puritanos, que tienen que ir a esos sitios porque las guerras con España los expulsa, los manda fuera, etcétera, etcétera. Si vamos, fijaos, esto es todavía más importante, bueno, es tan importante. Vamos a Prusia, ¿no?, donde el rey es calvinista y los nobles luteranos, ¿no? ¿Y qué incorpora Prusia? Donde no hay más que patatas, ¿no? Patatas a lo largo de llanuras que van desde Berlín hasta Moscú, ¿no? ¿Qué incorpora? Incorpora funcionarios e incorpora militares calvinistas. ¿Por qué? Porque los militares calvinistas habían demostrado disciplina, orden, en la caballería dorada de Cromwell, que es el origen del ejército moderno. Y un país que es pobre como las ratas, con un fisco racional e incorruptible y con un ejército racionalizado, disciplinado, de un modo extraordinario, se convierte en el poder fundamental de la tierra europea. O sea que los poderes sí que han estado pendientes de estos sujetos y han estado incorporando permanentemente bajo su dominio, han estado incorporando a puritanos que han sido separados de toda estructura comunitaria y que por lo tanto han tenido que disponer de un individualismo sectario increíble. Bueno, obviamente el origen, por ejemplo, de estructuras como la masonería está muy cercano de este tipo de estructuras europeas. Y esto, contra todo pronóstico, genera en Europa, es algo que conviene mirarlo, ¿no? Porque después de los estudios de Weber hubo otros muchos, de Greuthausen, por ejemplo, que mira cómo poblaciones calvinistas son incorporadas por estructuras de poder de forma local para producir riqueza, para producir racionalidad y para producir disciplina. Y esto es lo que vemos en toda la cuenca del Ruhr, el Palatinado, es lo que vemos en Lyon con los hugonotes que restan, obviamente lo que vemos en los Países Bajos, es lo que vemos en la administración de Suecia, etcétera, etcétera. Y lo importante, lo que había sido inicialmente un movimiento que se separaba del poder político y que no quería saber nada del poder político, fue usado por el poder político para enriquecer las posibilidades de las cortes, de los estados, y forjó la alianza de Estado y capitalismo que conocemos. A lo que era una estructura completamente contraria al Estado, acaba convirtiéndose en una configuración de la que el Estado no puede prescindir. ¿Por qué no puede prescindir de la riqueza? No puede prescindir del orden, no puede prescindir de la ciencia, no puede prescindir de la inteligencia, no puede prescindir de la disciplina. Y esto es lo que genera la Sattelzeit. Porque en el fondo, uno de los testigos fundamentales de esta cuestión es Tocqueville, ¿no?, que parece que la Revolución Francesa se inicia como un movimiento emancipador, como un movimiento general de producción de libertad, pero en realidad lo que acaba produciendo es un Estado mucho más poderoso que el Estado monárquico. Cuando Tocqueville dice, la monarquía se calzó las sandalias del Papa y la república, la revolución, se calzó las sandalias de la monarquía. Lo que emerge de la Revolución Francesa, como lo que emerge de la Revolución Rusa, no es sino un fortalecimiento increíble del Estado, que ahora tiene toda la capacidad y la legitimidad de pactar con el capitalismo, sin ningún tipo ya de
cuestión religiosa por medio, ¿no? Y así se genera esta proyección de lo que había sido una competencia inacabable, infinita, continua, propio del mundo sectario, se pone en manos del poder estatal, en una competencia infinita, continua, permanente entre estados, que se miran uno a otro de reojo permanentemente a ver quién tiene más Producto Interior Bruto, porque todo el mundo sabe que quien tiene más Producto Interior Bruto tiene más capacidad de armamento, tiene más capacidad de imposición, tiene más capacidad de lucha, tiene más capacidad de guerra. Y eso es lo que se genera en las satellite sites, ¿no? Algo que podríamos decir que había crecido al margen del poder y que de repente es incorporado a las estructuras de poder, multiplicando la capacidad de producción de efectos sociales. Y esto es lo que dice Weber. Lo importante del capitalismo no es este origen, que este es un origen claramente que incorpora algo parecido a una locura. Lo importante del capitalismo es que esa locura está en condiciones de producir orden social. Esto es lo importante para Weber. Esto es, está en condiciones de incorporar un sistema productivo que altera todas las formas sociales previas y organiza una sociedad nueva, que es la sociedad de clases. Una sociedad de clases que, por supuesto, Weber y Marx están de acuerdo en que lo que configura es una sociedad de clases. Pero una sociedad de clase en el sentido de que vertebra todo el orden social de un modo único en el mundo. Y que, por supuesto, está en condiciones, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de producir realmente la época del dominio de Europa sobre el mundo. O sea, el dominio de Europa sobre el mundo está en este segundo momento en que los estados compiten permanentemente entre sí por la producción capitalista, de tal manera que tienen que generar la lucha de imperios de la que hablé ayer. Una lucha de imperios que está clarísimamente organizada en todas las grandes potencias que comienzan a emerger. El problema real del eurocentrismo, que es un problema real, consiste en que nunca estuvo en condiciones de darse cuenta que la lucha imperial que había desatado no tenía como centro de gravedad Europa. Esto es lo que permite decir que el eurocentrismo, en cierto modo, fue un suicidio de inconsciencia que fue avisada por los grandes, claro, por los grandes intelectuales europeos, una vez más como Tocqueville, que después de ver y observar todo lo que está pasando a partir de 1848, dice, y después de venir a América, dice, solo hay dos cosas en el mundo, la democracia americana, el despotismo europeo. ¿Por qué? La democracia en Europa, con estos centros de poder tan fuertes, será inevitablemente despótica, como ha mostrado la Revolución Francesa. Pero, si el destino de Europa es despótico, entonces quien se va a llevar realmente la hegemonía de los despotismos europeos será Rusia, el más déspota de todos los déspotas. Y por lo tanto el destino del mundo está entre Estados Unidos y Rusia. Y los europeos que se empeñen en mantener una lucha imperial entre Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, España, por Dios, no hacen sino acelerar el dominio mundial de Rusia o de Estados Unidos. Y esto que, por eso Tocqueville es la inteligencia
la inteligencia europea, ¿no?, que está mostrando, y es el origen mismo de los diagnósticos weberianos, es un grande, nos muestra que con estas reglas de juego la posibilidad de mantener el eurocentrismo es nula. Y esto, en cierto modo, es lo que permite comprender la cuestión fundamental de la época contemporánea. La época contemporánea, como época de las luchas imperiales, era una época que estaba cantada, que llevaría consigo la destrucción de la centralidad de Europa. Y ahí es donde emergen los grandes dilemas de lo que llamo contemporaneidad clásica, que es la que tiene su manifestación desde 1870, fundamentalmente, hasta 1945, ¿no?, donde los estados europeos creen que el destino se va a jugar en la disputa de la hegemonía europea. 1871, fundación del Segundo Imperio Alemán, y la creencia de que la cuestión que está jugándose es quién va a dominar Europa, Bismarck, ¿no? La clave de la historia es que aquí se escinden los diagnósticos, los senderos que se bifurcan. Porque mientras que los poderes estatales creen que en el fondo han perdido alguna batalla porque no han sido suficientemente fuertes, Segundo Imperio Alemán, Primera Guerra Mundial, Hitler, ¿no?, ¿el problema cuál es? El problema típico del resentimiento es que no hemos sido suficientemente duros en la lucha, no hemos sido suficientemente fuertes en la lucha, ¿no? La gran leyenda hitleriana es que hemos perdido la Primera Guerra Mundial porque en el fondo los judíos no han querido llegar hasta el final en la lucha para conservar su poder económico, ¿no? Por lo tanto, en la próxima lucha no dominarán los judíos y llevaremos la lucha hasta el final porque el poder económico será también nuestro, ¿no? Este es el amigo de Weber, Schomburg, ¿no? Héroes y burgueses, ¿no? La Primera Guerra Mundial la hemos perdido porque los burgueses se han impuesto y los burgueses son Rathenau, son los judíos. En la próxima se impondrán los héroes, Jünger, los grandes héroes militares, porque lucharán sin ningún tipo de problema económico. Ganaremos porque seremos más fuertes, porque seremos más imperio, porque nuestro imperio será el verdadero imperio de los 1000 años, el verdadero Tercer Reich, escatológico, ¿no? Esto es un diagnóstico. Entraremos en la lucha con más fuerza. ¿Y qué es lo que dice Weber respecto de esto? Lo que dice Weber es que esto está completamente equivocado. Está completamente equivocado porque esa forma de comprender la estructura de los pueblos y de los estados como una estructura de poder cada vez más centralizada, ganando prestigio, armamento, cohesión nacional, todo esto, en el fondo, es una batalla perdida. Lo que deben hacer los grandes pueblos es estar en condiciones de darse cuenta de que su relación mejor es justamente con aquellos pueblos que sean más ricos. Fijaos lo que dice Weber, ¿no? Cuanto menos, porque es la contemporaneidad clásica, cuanto más comerciemos con pueblos que al principio parecen competidores, más beneficios recíprocos tendremos. Esto es lo que tiene que hacer Alemania, es fundamentalmente darse cuenta que el 60% de sus exportaciones son inglesas y por lo tanto tiene que unirse más a Inglaterra y no entrar en una competencia imperial con Inglaterra, ¿no?
tiene que darse cuenta de que si forja un comercio con pueblos muy desiguales, por supuesto que ganará mucho más. Ganará mucho más, porque explotará a los pueblos desiguales, ¿no? Pero a la larga perderá, porque lo que hará será importar al país exportador de los modos de vida de los pueblos más pobres, ¿no? Esto se ha verificado con China de modo completo. Cuanto más Europa comerciaba con China, más importaba a Europa las condiciones laborales de China, más importaba a Europa las formas de trabajo de China, más importaba a Europa la pobreza de China. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos tiene que ver con esto. Estados Unidos ha resuelto muchos problemas importando bienes chinos, pero al final lo que ha acabado produciendo es una pobreza continua en su propio país. Mientras que China expande sus clases medias comerciando con Europa y con Estados Unidos, Europa y Estados Unidos destruyen sus clases medias comerciando con China, ¿no? Por lo tanto, no es un asunto solo de justicia no querer explotar colonialmente a pueblos, sino también es un asunto de pensar en largo plazo de forma responsable, porque acabaremos importando esas condiciones de vida a nosotros mismos, ¿no? Sí, 5 minutos. Estas dos cuestiones forman, obviamente, ¿no?, dos estrategias completamente diferentes, que están en la contemporaneidad clásica de un modo continuo. De ahí que sea un conflicto permanente, sea una guerra permanente. Porque, por supuesto, desde la Sattelzeit, quien lleva la manija son los estados, no son en modo alguno las estructuras capitalistas, son los estados los que han llevado adelante todo el sistema. Y fueron los estados los que generaron el paréntesis de la contemporaneidad neoliberal, que es un paréntesis, que es una forma aparente de desmantelar estructuras estatales de forma provisional, de tal manera que siempre se reserva la posibilidad de la reversibilidad si mi Estado no es el más beneficiado de la apertura neoliberal. El neoliberalismo ha sido una fase que ha sido usada por los Estados para definir la hegemonía mundial de otra manera. Mientras que en la contemporaneidad clásica la manera de decidir la hegemonía ha sido la guerra, el neoliberalismo ha sido una política estatal también para decidir de otro modo la hegemonía. Podríamos decir, alterando a Clausewitz, que con el neoliberalismo la economía es la guerra por otros medios, mientras que, como sabemos, la guerra en la contemporaneidad clásica era la política por otros medios, ¿no? Pero la guerra había, solo que era una guerra con medios económicos. Y la aspiración era claramente decidir la hegemonía, como se decidió. Porque cuando se hace entrar a China en el comercio mundial, lo que se está decidiendo es la ruina de la Unión Soviética. Y esto fue completamente autoconsciente por la parte de Nixon y por la parte de Kissinger, cuando Kissinger, por cierto, un teórico basado en Bismarck, cuando Kissinger le dice al oído a Nixon: oye, ¿qué te parecería de poner a trabajar a 1.000 millones de chinos en empresas que en el fondo técnicamente estuvieran controladas por nosotros? La consecuencia fue clarísima, que Estados Unidos pudo entrar en la guerra con la URSS de otra manera, porque pudo eliminar un montón de dinero
que China le ofrecía con un comercio muy barato y concentrarse en la revolución tecnológica, que esto es lo que pasó. Una revolución tecnológica que China no podía seguir. Pero la contemporaneidad neoliberal ha sido un paréntesis en la lucha de Estados. Ha sido un paréntesis que se ha cerrado cuando en esa lucha de Estados uno de ellos ha visto que consecuencias imprevistas, historia, etcétera, etcétera, ha visto que lejos de asegurar su hegemonía mundial por ese medio, estaba fortaleciendo y privilegiando la hegemonía mundial de China. Cuando eso se ha visto, el neoliberalismo ha estallado, como si hubiera sido un mal sueño, como si el mismo Estado que lo había fomentado ahora tuviera que echar marcha atrás, porque resulta que las consecuencias de esa competencia infinita capitalista beneficia a China. Y ahí estamos en el presente. Pero mientras estamos ahí, lo que ha pasado, claro, y este es todo lo que constituye nuestro punto cuarto, el mundo contemporáneo, porque cada una de estas luchas imperiales, incluida la presente, tiene consecuencias técnicas extraordinarias, tiene consecuencias sobre la subjetividad extraordinarias y tiene consecuencias sobre el mundo cultural y las herramientas culturales de los seres humanos extraordinarias. Porque las consecuencias de lo que sucede con la Saterzeit, de lo que sucede con la contemporaneidad clásica, son todas estas que vemos en el punto 4. Un mundo entregado a una racionalización, a una maquinización, a una secularización, a un desencanto, a una especialización, a un nihilismo. Y ahora, con esas herramientas, con esa subjetividad, ¿cómo nos planteamos las luchas del presente? ¿No? Esa es la cuestión. Y esto es lo que, desde mi punto de vista, ¿no?, nos presiona en la actualidad. La modernidad, desde el principio hasta el fin, ha sido la producción de consecuencias inesperadas, ha sido la producción de imprevistos, pero hay una vértebra que atraviesa esa modernidad, que es el aumento de poder. Esa vértebra está ahí, de poderes imperiales, de poderes verdaderamente mundiales y de poderes que afectan mediante instrumentos técnicos crecientes nuestra subjetividad, nuestra forma de comprensión del mundo, nuestra comprensión de la libertad, todos los fenómenos que Weber describe y que se resumen en el punto 4 en este elemento: la jaula de hierro. Una jaula de hierro que configura poderes desconocidos por la humanidad desde, dice Weber, la de los antiguos faraones del antiguo Egipto. ¿Y cómo hacemos frente a esto cuando venimos de eso que en el punto 4 llamamos nihilismo? ¿Cómo hacemos frente a imperios desde el nihilismo? Esto caracteriza nuestro tiempo y lo hace muy complicado.